Dios te bendiga, soy el pastor Gabriel Peña y le agradezco al Señor por una vez más el reencontrarnos como cada tiempo en que celebramos este servicio de adoración a Dios, ustedes y nosotros. Bendigo a la iglesia Casa de Bendición, dándole gracias al Señor por cada uno de ustedes, por cada familia preciosa que forma parte de este ministerio, que por la gracia del Señor está en Santiago de los Caballeros de la República Dominicana. Agradezco a Dios por tu sintonía, por tu audiencia, y quiero pedirte que si no te has suscrito, te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube para que así recibas todas las notificaciones de nuestros mensajes y nuestras reflexiones. Vamos a iniciar la prédica de este día, la cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, versos del 37 al 39. Mateo 24, versos 37 al 39, dice la Escritura en el nombre de Jesucristo. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Quiero titular esta prédica del día de hoy, Conociendo los tiempos. Dice el versículo 38, y no entendieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Hay personas a quienes lamentablemente solo una desgracia los hace entender. Lamentablemente hay personas que tiene que pasarle algo desastroso en su vida, algo desagradable en su vida, para entender que Dios está llamando su atención. Dicen algunos que es mejor ir al Señor por amor que por dolor. Otros no tienen chance, sino que la desgracia les sorprende de una manera repentina y no tienen otra oportunidad. La palabra de Dios es muy enfática cuando nos previene y nos advierte de lo porvenir, a fin de que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios no quiere que el hombre se pierda. Primera de Pedro, en su capítulo 3, versículo 9, dice que la voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él. Es decir, que el hombre cambie de mentalidad, cambie de rumbo en la búsqueda de los propósitos de Dios. Pero lamentablemente no se entiende o no queremos entender cuando Dios nos está haciendo un llamado. Y me estoy refiriendo no a un llamado solamente ministerial, sino a un llamado a su presencia, a un llamado a estar con Él. Dios nos anhela. Dios anhela que cada hombre, cada mujer, que tú que me estás mirando, te acerques a Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene propósito con los seres humanos. Pero es necesario que los hombres, las mujeres, se acerquen a Dios, reconociendo que el propósito de la vida está en Dios. El propósito de tu vida está en Dios. Fíjate por qué. Fue Dios que te eligió desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Es decir, ya Dios tenía un propósito preconcebido para cuando el hombre se acerque a Él. Hay un plan que Dios tiene con cada hombre y con cada mujer. Ahora, ese plan de Dios va a depender de las decisiones nuestras. Dios no obliga a nadie a servirle.
Como cristianos debemos de conocer el tiempo que estamos viviendo. Es necesario que el cristiano, el hombre, la mujer de este tiempo, que se denomina hombre o mujer de fe, debe discernir el tiempo en el calendario de Dios. Debe estar informado, debe estar prevenido de lo que Dios quiere para este tiempo y el rol que nosotros debemos jugar en esta generación. Porque nosotros tenemos que dejar una huella como generación. Fíjate, hablaba en días pasados de que cada generación tendrá que darle cuenta a Dios como generación. Y si nosotros, como la generación que está vigente ahora, parte de toda esta generación, no entendemos el tiempo de Dios para este tiempo, nosotros vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué hicimos nosotros con la gran oportunidad que Dios nos dio de estar en este tiempo? ¿Cómo criamos nuestros hijos? ¿Cómo utilizamos nosotros las oportunidades que Dios nos dio? Buenos puestos, lugares de influencia, lugares desde donde podíamos ayudar y servir a otras personas. De todo Dios nos va a pedir cuenta, porque la vida que estamos viviendo, contrario a lo que muchos creen, no es la vida que a mí me da la gana. La vida es un regalo que nació en el Calvario, cuando un hombre entregó su vida por la nuestra. Ese fue Jesucristo. Ampliando un poco sobre el conocimiento de los tiempos, la Biblia, como yo le dije anteriormente, nos previene, nos advierte sobre estar atentos al tiempo que estamos viviendo. En Lucas capítulo 17, versículo 28 hasta el 30, fíjese lo que dice, ampliando un poco la lectura de Mateo 24. Dice el libro de Lucas, a partir del capítulo 17, a partir del verso 28, dice así: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ok. Habla de dos tiempos el libro de Lucas. Dos tiempos que debemos de discernir. ¿Por qué? Tenemos que estar apercibidos porque son indicios para nuestro tiempo de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue Jesús que dijo, como en los días de Noé, que es el primer tiempo al que se refiere. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Maldad, violencia. Había una violencia sin precedentes en la tierra. Toda esta generación de los tiempos de Noé estaba caracterizada por violencia y por una maldad muy grande, muy grande. Había un egocentrismo. El ser humano estaba centrado totalmente en él, no en los demás, no en el prójimo. Cuando una sociedad se centra solamente en el yo, en siendo ególatras, eso va a traer grandes consecuencias. Estamos viviendo nosotros en este tiempo la generación de la exaltación del hombre y no de Dios. Había perversión en los días de Noé. Había corrupción. Habían hombres corruptos y corruptores. Fíjese, el libro de Génesis en el capítulo 6, lo puede leer usted con más detenimiento. Habla con más detalles de los problemas que tenía esta generación, por lo cual Dios tuvo que enviar un juicio. Habla de los días de Lot. Y con respecto a los días de Lot, dice la Biblia en el libro de Judas, no Judas el Iscariote, que está antes del libro de Apocalipsis. Dice el libro de Judas, que solamente tiene un capítulo, en el versículo 7, oiga lo que dice la palabra del Señor.
también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si usted sigue leyendo sobre cuáles eran los pecados de la generación de Sodoma y Gomorra, nos vamos a encontrar que había incredulidad, había rebeldía y había prostitución, entre otras cosas. ¿Qué implica la rebeldía? ¿Qué implica la incredulidad? ¿Y qué implica la prostitución? Rebeldía es cuando usted no acata el orden establecido. Usted se rebela contra el orden establecido. Un rebelde es una persona que dice, no me voy a sujetar al orden tal o cual. Cuando un hijo no se sujeta al orden de la casa, se volvió rebelde. Cuando un ciudadano no se ajusta al orden de un país, de una sociedad, entra en rebeldía. Prostitución, dice que había en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra. Había vicios contra la naturaleza, inmoralidad y perversión sexual, en todo el sentido de la palabra. Había un problema con la homosexualidad sin precedente. Lo grande de todo esto es que esas dos crisis de esos dos tiempos, de los días de Noé y de los días de Lot, se han acrecentado, se han concentrado en el tiempo que estamos viviendo. Sin embargo, mis amados, vemos en la palabra de Dios que tanto para la generación de Noé como para la generación de Lot en Sodoma y Gomorra había una salida. En los días de Noé, en medio de toda esa sociedad corrupta, viciosa, incrédula, idólatra, Dios estaba haciendo una obra visible por la humanidad. Se estaba construyendo un arca. Se estaba construyendo una salida. La generación de Noé todo el tiempo se mantuvo mirando un hombre que de parte de Dios estaba haciendo una obra maravillosa, que estaba haciendo una obra que por lo menos era rara para la sociedad de ese tiempo, para la generación de este tiempo. Un hombre estaba haciendo un barco en lo seco. Un hombre estaba haciendo una obra como nunca antes se había hecho. La obra de Dios en medio de las generaciones es extraordinaria. Y ahí estaba Noé preparando el arca. Y dice la palabra que pasaron 120 años luego que Noé termina el arca aproximadamente. Y Noé diciéndole a la gente, entren al arca, el arca está preparada para ustedes. ¿Sabe lo que pasó? Ellos no hicieron caso a la prevención que a través a la prevención profética que le estaba haciendo el hombre de Dios. Entren al arca que viene un diluvio. ¿Sabe qué pasó? Toda esa generación, todo ese mundo conocido, pereció ahogado en las aguas del diluvio. No entendieron hasta qué. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Habiendo toda esta situación en Sodoma y en Gomorra, había un hombre intercediendo. Había un hombre llamado Abraham orando delante de la presencia de Dios. No cesó la intercesión, porque había un hombre delante de Dios diciéndole, Señor, pero si en esa ciudad hay 100 justos, voy a parafrasear un poquito, ¿tú vas a destruir la ciudad? Si hay 100 gente, si hay dentro hay 100 personas que están haciendo tu voluntad. Y dice la Biblia que el Señor le dijo a Abraham, por amor a los 100, no lo destruyo. Pero siguió Abraham hablando con Dios y le dijo, si quedan 50, hasta que el Señor le dice, mira, si quedan 10, por amor a los 10, no voy a destruirlo. Queriendo eso, da mucho a entender la misericordia de Dios sobre los hombres.
Y aquí viene algo sumamente importante para la iglesia. Aquí está el rol de la iglesia. Aunque el mundo, aunque las personas que no tienen fe, aunque los incrédulos sigan haciendo lo que hacen, la iglesia tiene un rol que jugar en medio de esta generación. ¿Le digo algo? Nosotros decimos, wow, pero ¿cómo esa gente no entendieron en los días de Noé? Mirando un arca tan grande, mirando algo tan llamativo como se estaba haciendo. Señores, no entendieron hasta que llegó el diluvio. A la gente se le está diciendo hoy, no se exponga, use mascarilla, no salgan. Y la gente sigue saliendo a las galleras, saliendo a las playas, exponiéndose, exponiendo sus familias, exponiendo a sus hijos. Aún iglesias, exponiendo los hijos espirituales de la iglesia, exponiendo las familias. No quieren entender. No quieren entender. Hasta que vino el problema y los arropó a todos. Hay gente que se le está diciendo, hay gente reprendiendo el coronavirus. ¿Le digo algo? Hay que tener cuidado de lo que uno está reprendiendo. Porque esto se trata de obediencia, de sujeción. Se le están diciendo, el gobierno, las autoridades, quien sea, del partido que sea, del país que sea, le está diciendo a los ciudadanos, ajustense a las normas de distanciamiento social, de esto, de aquello, cuidándonos. Y las personas no quieren entender. Las personas no quieren sujetarse, buscan todos los pretextos, hasta pretextos bíblicos, para hacer actos de rebeldía. Es decir, no sujetarse, no acatar las cosas que se han establecido. ¿Cuál es el rol de la iglesia para este tiempo? Si estamos discerniendo bien el tiempo, nuestro rol en esta generación tiene que ver con el mismo rol que tenía Noé en la suya. Hoy no estamos construyendo un arca. Hoy tenemos algo más grande que el arca. Hoy tenemos a Jesucristo mismo, revelado a través de las Escrituras, el cual le predicamos a las personas, del cual le hablamos. Ya no se trata de un arca material como la de Noé. Estamos hablando de algo más grande que el arca de Noé. Estamos hablando del dador de la vida, el autor de la salvación. Estamos hablando de que Jesucristo representa el único medio de salvación del ser humano. El único puente, el único vínculo entre Dios y el hombre se llama Jesús. Y usted y yo como cristianos somos los responsables de contar la historia de Cristo, de predicarla y sobre todo de vivirla en medio de nuestra generación. Pero es más fácil a veces adaptarse al mundo que contrarrestar al mundo con la palabra. Es más fácil acomodarse al sistema que venir en contra del sistema. Es más fácil. Hoy, como en los días de Lot, es la iglesia, es esta generación de hombres, mujeres, jóvenes, todos tenemos la responsabilidad de ser los intercesores delante de Dios para que los juicios de Dios no caigan sobre nuestra ciudad, no caigan sobre nuestra nación, no caigan sobre nuestra familia, no caigan sobre nuestro pueblo, sobre nuestra ciudad. Pero ¿sabe qué pasa? Que ahora no se ora. Los cultos de oración en las iglesias siempre siguen siendo los cultos donde hay menos personas. Los cultos de oración son los cultos y las convocaciones a orar son los espacios donde hay menos personas. Señores, Dios nos demanda o nos va a demandar que seamos los intercesores de este tiempo. Que seamos la persona que estemos, ¿sabe? Seamos la persona que estemos orando por el pueblo. ¿Usted vio a Jesús quemando goma en alguna ocasión? ¿Usted vio a Jesús en algún tipo de revuelta social en sus tiempos? Hay otra manera de hacer revolución.
Hay otra manera de llevar una revolución de cambios. Y es la revolución del amor al prójimo. Es la revolución que tiene que ver con traer a los pies de Jesús a aquellos que andan perdidos. Ahí está. Ahí está planteado el rol de la iglesia. Ahí está planteado el discernimiento del tiempo, el papel que debemos jugar en el tiempo que estamos viviendo, acorde a las palabras del propio Jesús, tanto en Mateo 24 como en Lucas 17. Seamos sabios y entendidos sobre cuál es el tiempo el que estamos viviendo. Llénese de la búsqueda de Dios en este tiempo. No deje que todo este tiempo que hemos pasado confinado en las casas y restringido sea un tiempo que nos pase por encima. De esta crisis hay que salir robustecido, fortalecido en nuestra fe, sabiendo que el control de todo lo sigue teniendo Dios, sabiendo que Él nos va a permitir estar por encima de los problemas, sabiendo que no importa la crisis que se presente, Él ha prometido estar con nosotros en medio de la crisis y no vas a perecer. Si pones tu confianza en Dios, no vas a perecer. Si pones tu mirada en Dios, no vas a perecer, te va a ir bien. Lo dice la palabra, es promesa. Pero dice la palabra en el versículo 38, no entendieron hasta que vino el diluvio. Que no seas tú de los contados en aquellos que no entendieron hasta que vino el mal. Permítele a Dios que Él administre, que Él sea gerente de tu vida. ¿Qué le digo a la iglesia? Termina diciendo el mismo libro de Mateo de la manera siguiente. Nos aconseja Mateo en el mismo capítulo 24, en el versículo 42, de la manera siguiente. Nos resta, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar a su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está el consejo de Dios. Ahí está el consejo bíblico para nosotros. ¿Qué estás tú haciendo para prepararte? ¿Cómo estás tú salvaguardando tu vida y la vida de tu familia? Es necesario que entremos en el arca. Cristo es el arca. Es necesario que comencemos a interceder, que seamos instrumentos de bendición, bendecidos y para bendecir. Amén. Quiero orar para dar por concluido esta reflexión de esta prédica de este día. Dios del cielo, quiero darte gracias en esta hora, muchas gracias, infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, que no seamos nosotros los contados en las estadísticas de los muertos a causa de esta mortandad. Que seamos entendidos y sabios del tiempo que estamos viviendo y del rol, del papel que nos corresponde jugar de parte tuya. Que nuestra vida no se aparten de tus propósitos. Que nuestras vidas permanezcan gravitando alrededor de tu voluntad siempre. Gracias. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, te bendigo a ti, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.